¿Qué tiene que ver la transformación de la religiosidad personal y colectiva que vivimos después de la destrucción del primer templo con la pandemia que estamos viviendo hoy en día? También ha existido una transformación de la religiosidad personal y colectiva desde marzo del 2020. Hoy en día, las redes sociales, Facebook, Zoom, nos han hecho entender que la Torá, puede rebasar fronteras. No tiene que ser en tiempo real. Podemos escuchar clases de Torá cada vez con más tiempo. Pero hoy en día, me gustaría, como maestra de historia, compararlo con toda la situación en la que Am Israel tuvo que renovar energéticamente toda su relación con Hashem. Yo creo que hoy en día, a través de esta información, podemos entender cómo esta relación con Hashem nos lleva a transformarnos. Cada prueba que pasamos en la vida, cada cosa que manda Dios a esta vida, tiene un porqué, viene a renovarnos. Simplemente está en nuestra manera de reaccionar, cómo va a suceder. ¿Qué tiene que ver la época del destierro para darnos enseñanzas para lo que vivimos hoy? Esta época del destierro, del primer exilio, fue la transformación más radical que sufrió la comunidad religiosa. Podemos ver que hay una idea de un pueblo que acaban de quitarle su territorio, que acaban de derrocar a su monarquía, que acaban de incendiar la casa de su Dios, la máxima expresión de donde estaba la Shejina de Dios en la tierra, viene a ser extinguida. ¿Por qué Dios viene a irse de esta tierra? ¿Por qué Dios ya no va a estar cerca de su pueblo? Ya no va a reposar la Shejina en el Bet HaMikdash. Y este pueblo, que estaba en peligro de extinción, sufre una pérdida de identidad nacional, una pérdida de identidad religiosa en este temido día del 9 de Av, del 586 antes de la era común, cuando se destruye el Bet HaMikdash, comandado por Nabucodonosor, el emperador del temible imperio pagano, teogónico, babilónico. La religión de Israel, a pesar de estas pérdidas, a pesar de ese sufrimiento, no solo logra sobrevivir su pérdida de unidad nacional, su pérdida de unidad religiosa, su pueblo es dispersado, sino que esta situación sirve para que el pueblo de Israel se renueve completamente. Se viene a renovar, viene a ser más fuerte energéticamente. Y aquí, todos nuestros descendientes, ¿qué es lo que vienen a decir? Si Dios se fue de la tierra, yo voy a hacer lo que sea necesario para traerlo desde la tierra hasta el cielo, hacia abajo. Lo quiero volver a traer conmigo. Donde más profundamente logran ellos sentir todos sus efectos fue a nivel de la religión oficial. Aquí no solamente viene a cambiar la forma colectiva de llevar la religión, sino también a un nivel personal. No les puedo decir que no tuvieron rasguños, sin embargo, logran mantenerse intactos. Energéticamente, logran mantener esta religión unida, logran transformarla para nuevamente traer a Dios cerca de cada uno de ellos. Se mantiene la religión durante los tiempos más duros de crisis y actuó como sustitutivo de todo. Sin embargo, se vieron muchas secuelas en cuanto al desarrollo político. Con la destrucción del Bet HaMikdash y la caída de la monarquía, toda la concepción teológica del templo, la caída del rey y por ende la caída de la monarquía, cae en dos líneas tradicionales que habían mantenido el judaísmo en la época de la monarquía. La religiosidad de los pueblos, aún sin un territorio, encontró respuestas en toda la literatura del Deuteronomio, en el quinto libro del Humash, en el libro de Devarim, para preservarse, aún en este doloroso exilio, cuando se empiezan a cuestionar todas las condiciones premonárquicas. Por lo tanto, en esta época, quienes logran llevar la base y la dirección del pueblo judío van a ser los legisladores del Deuteronomio, es decir, los que llevan a la práctica este quinto libro que escribe Moshe para decir cómo vamos a sobrevivir en el exilio. Todos estos teólogos, como ya les dije anteriormente, denominados como deuteronomistas, van a tratar de conjurar la crisis y formular un nuevo conocimiento para que el pueblo judío logre sobrevivir en el exilio, hasta hoy en día. A partir de este galut, se demuestra que el pueblo de Israel no necesitó de una
unidad nacional basada en cuestiones territoriales, ya que con su patria portátil, nuestra Sagrada Torá, la Torá Kedoshá, en el manual de vida en cuestiones tan amplias como diversas, el pueblo judío logra una unidad teológica y nacional, aún sin un territorio. ¿Esto qué quiere decir? La catástrofe nacional no hizo corroborar de manera cruel la pérdida teológica de los profetas de oposición. Aquí, su anuncio de que Dios no nos dejaba monopolizar ni por la política ni por el culto, sino que estaba a punto de intervenir contra de su pueblo que había echado atrás la época primitiva. Los profetas habían llevado a su pueblo a resolver un enigma histórico de su destino por medio de una reflexión teológica. Aquí es muy importante mencionarles que durante la época preexílica solo habían despertado el interés de unos pocos grupos de oposición ajenos al movimiento profético. No obstante, a finales de la misma época, habían también comprometido a todos los partidos políticos de la oposición. Fueron aceptados en el exilio por toda la sociedad y sus palabras se convirtieron en los pilares decisivos para superar la crisis teológica tras la destrucción del Bet HaMikdash. Esto quiere decir que la época del exilio provocó una transformación profunda en todas las estructuras internas del judaísmo y viene una revaloración de la descuidada religiosidad personal, de toda esta religión propia de cada uno de los individuos de Am Israel, individual, de su religión individual con nuestro Dios, con Akadosh Baruj Hu. Aquí hay una herramienta que viene a favorecer toda esta tendencia personal. ¿Y cuál fue? Vean nada más qué interesante. Cuando desaparecen las instituciones político-monárquicas, las instituciones de culto como el Bet HaMikdash, se viene a limpiar todo tipo de jerarquías, todo tipo de malas relaciones por organizaciones de tipo social o político, por así decirlo. Toda relación con el poder se viene a limpiar y se retorna a la naturaleza de que cada uno de nosotros, cada uno de los Yehudim, hijos de Dios, somos iguales. El judaísmo, durante este exilio, viene a representar lo más calificado, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el organismo más calificado en este exilio? Las diversas agrupaciones teológicas espontáneas que se ocupaban de los profetas y de todos sus escritos, de los sacerdotes, de sus tradiciones y de la visión histórica tan avanzada del libro de Devarim y lo que venía a aportar para poder sobrevivir en una vida en el exilio. Como resultado, todos estos teólogos empiezan a desplegar una intensa actividad literaria, aunque bien en el anonimato, llevaron a una amplia actividad teológica en el exilio. Cabe destacar que los peligros a los cuales se vio sometido el judaísmo no se vieron o se palparon a plena luz. La vida en Babel estaba organizada en diversos centros de población, estaba organizada en grupos familiares, de los que se hablará de manera más profunda más adelante. Estaban agrupados también por gremios profesionales. Había agrupaciones de Leviim, de Kohanim, de los antiguos Israel, de los antiguos empleados del templo, y decían, ¿ahora qué vamos a hacer? Sin Bet HaMikdash nuestra religión ya no está, ya no hay korbanot, ya no hay servicios en el templo. Ahora la función teológica directiva ya no solamente era de los Kohanim y de los profetas, sino que también de los ancianos, que sin duda constituían el órgano administrativo de la comunidad, aunque con ciertas restricciones. De acuerdo con todos los testimonios de la época, algunos personajes tales como Ezra, Nehemías, Ebazar, Zorobabel, accedieron a puestos políticos importantes para poder sacar a esta comunidad en el exilio adelante. Y aquí vienen ciertas características de esta época que son parecidas a las que llevamos hoy en día. Como ya les había dicho yo, la época del exilio, de acuerdo con la tradición de la Torá, se va a situar entre los años 587 a 539 antes de la era común. Esto va a marcar una profunda cesura en la historia de la religión de Israel. Es una nueva concepción religiosa que hasta este momento había sido desconocida para toda la comunidad. Aquí viene un desarrollo histórico y social que no tiene más que un conocimiento genérico, sino las sabemos por fuentes directas, que quedan registradas en la historia y en libros de la Torá.
Se sabe que en el año 587 Yehudá, toda la zona de Israel quedó prácticamente despoblado. Quedaron solamente viviendo al norte en la zona de Mitzpah 6,000 Yehudim. Si bien no se sabe cuál fue el número de deportados, se puede afirmar que esta deportación afectó a las altas esferas religiosas y aristocráticas de clase alta. Como les dije, solo en la zona de Mitzpah, que quedan bajo el mandato de Gedalía ben Ahikam. De aquí se parte para el estudio de esta época. Es oportuno distinguir entre todas las experiencias sociales de los supervivientes que quedan en este territorio, situando a los deportados de Babel como a los que tuvieron que emigrar a Egipto. Les quiero hablar un poco de toda la situación que se va a dar en Eretz Israel. Los colonizadores babilónicos querían restablecer cuanto antes la devastación que pasó por la guerra. Sin embargo, en el libro de la Megilat Eja, Lamentaciones, se relata la tremenda carestía que se abatió en Jerusalén, hasta alcanzar extremos auténticos de canibalismo. Ahí se enumeran desmanes tremendos de las fuerzas de ocupación sobre nuestros hermanos judíos. Se habla en este libro de la Megilat Eja, que se lee en Tisha B'Av, que se tenía una amplia ideología nacionalista. Y sin duda, todos los miembros de la clase acomodada habían abandonado el país. Habían sido forzados a abandonar su patria y llevados a Babel. También otros tantos escaparon y llegaron a España. Otros llegaron a Rusia y a Polonia. Sin embargo, fue una expropiación totalmente arbitraria. Los campesinos, vean nada más qué curioso, veían el destierro como un juicio divino sobre la nobleza explotadora. Y al mismo tiempo, esto vino a liberarlos de todas sus deudas. El gobierno de Babel logró recuperar la estabilidad económica de la colonia, ya que pusieron un régimen administrativo indulgente tras el asesinato de Gedalía. Todos los supervivientes en Yehudá pudieron instaurar su propio régimen administrativo bajo una supervisión de un consejo de ancianos, así revitalizando la vieja estructura social de toda la época premonárquica. Todos los desterrados siguieron el consejo de Irmiyahu. Terminaron por integrarse a la sociedad babilónica, pero siempre respetando sus tradiciones, los mandatos de la Torá. Y es aquí, como Levíim, Kohanim, Israel, llegan a la idea de que cómo van a traer a Dios a la tierra. Y es aquí cuando el concepto de casa de estudio y de sinagoga se inaugura en el mundo. Todas las autoridades religiosas de esta época llegan a la conclusión de que cada uno de los pedazos que vuelan del Bet HaMikdash van a ir a construir estos pedazos de tierra que son de gran santidad. Y aquí es cuando nace el concepto de Bet HaKnesset y de Yeshiva. Ante esta nueva situación, con la aparición de sinagogas y de yeshivot, curiosamente, cuando estábamos en semáforo rojo, las teníamos cerradas. Podíamos acceder a ellas de una manera distinta. También sufrimos una transformación ya no religiosa, sino tecnológica. ¿Y cómo la religión puede llegar más allá de sus fronteras? Seguramente Hashem sabe por qué hace las cosas, pero definitivamente tenemos que aprender historia para poder observar y para poder entender lo que vivimos hoy en día. Muchas gracias. Mi nombre es Mónica Amkie de Betech. Fue un placer estar con ustedes hoy. Gracias.